Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, amigos también. Vamos a pasar, hermanos, a la parte central de nuestra adoración que tiene que ver con la exposición de la palabra del Señor. Y si me acompañan puestos en pie al pasaje de primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Rey y Padre nuestro, te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque nos has congregado, Señor, para adorar tu santo nombre, porque como veíamos en la meditación, tú volverás, Cristo, con gran poder y gloria, con voz de trompeta, para resucitar de entre los muertos tu pueblo y estar siempre contigo. Te damos gracias, Señor, por esta esperanza tan grande y pedimos de tu gracia esta tarde para, mientras tanto estamos en esta tierra, Señor, seguir creciendo en esa fe, en esa esperanza del regreso de Jesucristo, ocupándonos, Señor, en la obediencia a tus mandamientos. Pedimos que corrijas todo error en nuestra mente, toda falta de sujeción a tus mandamientos. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, amar tu palabra, amar tus mandamientos, porque tú nos has hecho libres. Y para nosotros tus mandamientos, como dice la Escritura, no son gravosos, sino son por los cuales vivimos. Así es que danos de tu gracia, Señor, para entender, para recibir con fe y para obedecer tu palabra. Pues te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuando el gobierno de un país cumple con su deber de impartir justicia, de actuar conforme a la verdad, de promulgar leyes que promueven la virtud, la paz, la equidad, todo esto a favor del desarrollo de una sociedad, someternos a esa autoridad no es cosa difícil, de alguna manera sencilla y hasta cierto punto natural. Pero ¿qué hay, hermanos, cuando sucede lo contrario? ¿Qué hay cuando, en lugar de cumplir con el deber que Dios les ha dado a las autoridades civiles, al gobierno, al Estado, en lugar de cumplir su deber, más bien se asocian con los criminales, más bien promueven leyes injustas, leyes impías, leyes que promueven la inmoralidad, los vicios, la muerte, todo eso en detrimento de la sociedad? ¿Acaso en esa situación, hermanos, nosotros debemos obedecerles? ¿Debemos estarles sujetos?
¿Se justifica acaso la anarquía, la burla, la falta de respeto? ¿Cómo debemos, hermanos, nosotros los cristianos comportarnos con nuestras autoridades civiles? Hermanos, esto es lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje, que continúa ese tema que habíamos visto la ocasión anterior de la relación del cristiano para con los incrédulos. Si ustedes recuerdan, hermanos, desde los versículos 4 al 10 de este capítulo 2, vimos cuál era el fundamento de esta relación del creyente con los incrédulos. Y ese fundamento pues estaba basado en nuestra identidad como el pueblo elegido de Dios. Nosotros que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, para anunciar sus virtudes a los incrédulos, con la finalidad de que ellos también crean y se unan a este coro de alabanza a Dios, todo para la gloria de Dios. Pero además vimos después en los versículos 11 y 12 una introducción, hermanos, a este mandato general, cómo podíamos obedecerlo y cuál era el propósito de dicha obediencia. Si ustedes recuerdan, hermanos, el mandato general que vimos en los versículos 11 y 12 era vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. Mientras que la manera de hacerlo era, por un lado, absteniéndonos de nuestros propios pecados, pero también por el otro, practicando el bien, viviendo una buena conducta delante de los incrédulos. Y esto, hermanos, con el propósito de que en el día de la visitación de Dios a los incrédulos, ellos le glorifiquen. Habíamos dicho que podía ser que le glorificaran por medio de su gracia al obtener su salvación, pero también podía ser que le glorificaran por su justicia en el día del juicio, en su condenación. Pues, hermanos, en esta sección a la que hemos entrado, de esta relación del creyente con el incrédulo, entramos ahora, hermanos, a casos particulares en los cuales el creyente puede dar testimonio delante de los incrédulos para glorificar a Dios. Y ahora veremos particularmente el tema del sometimiento a las autoridades civiles. Y posteriormente vendrá ese ejemplo del sometimiento de los esclavos para con sus amos y por supuesto también de las mujeres para con sus esposos. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra relación con el gobierno? Y particularmente cuando ese gobierno es hostil, como el caso del contexto de la primera epístola del apóstol Pedro. Para esto, hermanos, vamos a verlo en 4 puntos. Primero, de los versículos 13 y 14, veremos cuál es este mandato de someternos al gobierno. Después, el versículo 15, veremos la razón de este sometimiento. Versículo 16, veremos la manera correcta de someternos al gobierno. Y terminaremos con el versículo 17 con un resumen práctico. Tomaremos ese versículo como las aplicaciones de este sermón. Así es que, hermanos, veamos primero el mandato de someterse al gobierno. Versículos 13 y 14. ¿Qué es, hermanos, lo que Dios a través del apóstol Pedro ordenó a los cristianos del primer tiempo, del primer siglo, con respecto a sus autoridades civiles? Versículo 13 y 14 dice: por causa del Señor,
sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, el mandato es muy claro. Sométanse a toda institución humana, al rey y a los gobernadores. O podríamos decir, hermanos, para tener un poco más de claridad del contexto de estos cristianos a los que en primer lugar iba dirigida esta epístola, sométanse al emperador romano, particularmente a Nerón, y a los gobernadores de las provincias de Asia, del Asia Menor, que están bajo el dominio de su imperio. Así es como ellos entendían este mandato. Sométanse a Nerón y a los gobernadores de las provincias donde estas comunidades cristianas estaban, dominadas bajo el imperio romano. La frase sométanse a toda institución humana. Podríamos decir, para tener mayor entendimiento de esto, colóquense bajo la autoridad de toda criatura humana. Así sería la traducción un poco más literal. En vez de institución humana, a toda criatura humana. Someterse, hermanos, o colocarse bajo la autoridad significa sujetarse voluntariamente. El mandamiento no es a obedecer ciegamente a las autoridades civiles, esa no es la voluntad de Dios, sino más bien a someternos voluntariamente. Y en esto, hermanos, participa el entendimiento correcto de cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Es un acto deliberado y consciente de la voluntad, no es una obediencia ciega. Pero esto vamos a verlo más adelante, hermanos. Siguiendo con la frase, ¿a quiénes debían someterse estos cristianos del primer siglo? Voluntariamente, a toda criatura humana. Ahora aquí puede haber confusión si nosotros agarramos literalmente esa traducción, porque pareciera que el apóstol Pedro le está diciendo que se sometan a todos los hombres, lo cual no es así. Si nosotros seguimos leyendo, dice al rey y a los gobernadores. Esto es evidente, está restringiendo el mandamiento únicamente a las autoridades civiles, al gobierno, al Estado. Pero ¿por qué entonces le llama criaturas humanas? Esto nos muestra, hermanos, que aunque los que gobiernan están investidos de poder y autoridad, no dejan de ser humanos, criaturas humanas como todos nosotros. Pues hermanos, para Pedro, así como para los cristianos de este primer tiempo, solamente había un Rey de Reyes y Señor de señores. Esto era muy claro. Así, hermanos, los cristianos del primer siglo podrían decirle a Pedro, pero si nosotros solamente tenemos un Señor, un Kyrios, que es el Cristo, y nosotros lo confesamos públicamente, negándonos a rendir el culto al emperador cada vez que se nos exige, como hacen todos los demás, ¿cómo es que ahora tú nos dices que nos sometamos a este emperador y a sus gobernadores, si nosotros solamente tenemos un Señor? Si esto fuera así, el apóstol Pedro, hermanos, les respondería, háganlo por causa del Señor, por causa de su Señor.
Y esta es la clave, hermanos, para la sujeción a toda autoridad humana. Por causa de Jesucristo. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Es decir, hermanos, este sometimiento a las autoridades civiles no contradice nuestra adoración al único Señor Jesucristo. Al contrario, al someternos a nuestras autoridades civiles, estamos sometiéndonos en última instancia a Jesucristo, porque esa es su voluntad, como veremos más adelante, porque este es el mandamiento que estamos viendo en este versículo. Someternos a las autoridades que Cristo mismo ha establecido. Y hermanos, aunque aquí el apóstol Pedro no nos dice explícitamente que estas autoridades Dios las ha establecido, para los cristianos de ese tiempo, así como para nosotros, era evidente por medio de las Escrituras que Dios es quien, como dice el libro de Daniel, quien pone a los reyes y quien quita a los reyes. Y aún esto es más claro cuando el apóstol Pablo en Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, es verdad, las autoridades son criaturas humanas. Son creación de Dios igual que todos nosotros, con el mismo valor delante de Dios que todos nosotros. Pero lo cierto es que Dios los ha dotado de poder y de autoridad. Por eso, por causa del Señor, debemos someternos a ellos voluntariamente. Dios les ha dado un puesto de honor y así nosotros también tenemos que verlo. Por causa del Señor, por lealtad a Cristo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, por amor al Señor. Sométanse a sus autoridades civiles. Pues hermanos, este mandamiento, así como todos los mandamientos, pueden ser cumplidos por nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo. Podemos verdaderamente someternos voluntariamente a nuestras autoridades civiles, no por causa de ellos mismos, no por un valor intrínseco en la persona, porque muchas veces ellos fallan, porque muchas veces ellos se ponen del lado del enemigo, porque muchas veces persiguen al pueblo de Dios, sino más bien debemos hacerlo por causa de Cristo, por quién es Cristo y por lo que Él ha hecho. Y como veremos en el segundo punto, por el ejemplo mismo de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el único ejemplo perfecto de justicia, de paz, de verdad. De tal manera que nuestra esperanza no está puesta en nuestras autoridades civiles, sino en Cristo mismo, y por eso obedecemos sus mandamientos. Pero además, hermanos, obedecemos porque esa es la voluntad de Dios. Con esto, hermanos, queda claro cuál es el deber de nosotros para con nuestras autoridades civiles. Pero el texto, si ustedes leen, hermanos, también nos habla de la responsabilidad del gobierno. ¿Cuál es el papel que Dios le ha asignado?
cuando sigue diciendo, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, Dios le ha encargado al gobierno que imparta justicia, es decir, honrando, reconociendo a aquellos que hacen el bien, pero también castigando a aquellos que hacen el mal. Noten, hermanos, lo que dice nuestra confesión en el capítulo 24, párrafo 1, que se titula de las autoridades civiles. ¿Cuál es este propósito por el cual Dios ha establecido el gobierno en esta tierra? No importa cómo sea este gobierno. Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él y estén sobre el pueblo para su propia gloria y el bien público. Con este fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que hacen el bien y para castigo de los que hacen el mal. Hermanos, esto debería caracterizar a todo gobierno, tanto a la máxima autoridad como a aquellos que están subordinados a esa autoridad. En este caso, al emperador y a los gobernadores. A los gobernadores, como dice el texto, por él enviados, por el gobernador enviados. Pero hermanos, en nuestro contexto, nosotros no tenemos un emperador y no unos gobernadores a la manera de las provincias del Imperio Romano. Pero nosotros sí tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. O podemos decir un presidente y gobernadores, magistrados y también aquellos poderes judiciales. Ellos han sido puestos por Dios para impartir justicia en el país. Pero como dije, hermanos, nosotros sabemos que no siempre es así. Muchas veces ellos favorecen lo malo y reprimen a aquellos que hacen lo bueno. Hermanos, lo correcto es que los buenos ciudadanos sean elogiados, sean reconocidos por el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente. Y aquellos que siembran el terror, aquellos que traen desorden y violencia, sean justamente castigados, para temor de aquellos que hacen el mal y así restringir la maldad en el mundo. Hermanos, los gobiernos tienen tal poder de frenar la maldad. Dios les ha dado ese poder. Tienen la espada. Pero cuando en una nación gobierna la injusticia, el gobierno no está haciendo su labor delante de Dios. Ellos tienen el poder, las capacidades, los conocimientos de hacerlo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esto es al revés? Cuando más bien el gobierno hace temblar a los hombres honorables y defiende a los perversos. ¿Debemos estarles sujetos en esos casos? ¿Hay razón, hermanos, para la desobediencia? Y si es así, ¿hasta qué punto? Este es siempre un dilema del cristiano, que tiene que ser, por supuesto, regido, moderado, gobernado por las Santas Escrituras, como veíamos en el estudio de la confesión de la mañana. Esta es la revelación especial que Dios ha dado a su pueblo, que es infalible, que es inerrante.
Así que pasamos, hermanos, al segundo punto, la razón de este sometimiento. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como mencioné, hermanos, los cristianos del primer siglo se negaban a participar del culto imperial, como ofrecer incienso o sacrificios al emperador. Los cristianos confesaban que solamente había un Señor, que era el Cristo. Pero esto, hermanos, eventualmente provocaría que la sociedad y también después el gobierno los acusara de rebeldía, de deslealtad al emperador. Y años más tarde esta fue una causa de la gran persecución por manos del emperador Nerón. Hermanos, esta negativa de participar en los cultos al emperador por parte de los cristianos era verdaderamente una rebeldía y una deslealtad. Podemos decir que sí y no. Sí delante de los hombres, de la sociedad, pero no delante de Dios. Hermanos, la sociedad acusaría falsamente a estos cristianos, pero para demostrar que ellos no eran rebeldes ni desleales al emperador, los cristianos tenían que tener una buena conducta. Esa es la batalla del cristiano en medio no solamente de una sociedad hostil que los acusa falsamente de malhechores, sino también cuando esto ya escala al gobierno y entonces el gobierno también se cree eso y persigue a los cristianos. ¿Cómo debemos responder en tal situación? Haciendo el bien para, como dice el apóstol Pedro, silenciar, callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los que acusan falsamente. La voluntad de Dios, hermanos, dice el versículo 15, es que los cristianos hagan el bien, que se sometan a las autoridades civiles, obedeciéndolas en todo aquello que es bueno y justo, demostrando así a todos que no son un pueblo rebelde, sino un pueblo que ama a su prójimo. Noten, hermanos, lo que dice Tito 3, del 1 al 2, si me acompañan. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De esta manera podemos hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro les llama ignorantes e insensatos a los incrédulos, no porque tengan un problema en su intelecto, para nada, sino más bien porque ellos voluntariamente ignoran a este Dios y cuál es su voluntad. Por la manera de vivir de ellos, se portan como quienes ignoran a Dios y como hombres insensatos. Así, hermanos, cuando el gobierno ordena algo que va en contra
de la voluntad de Dios. ¿Debemos aún así obedecerle? La respuesta es claramente no, rotundamente no. Porque dijimos que nuestra obediencia a las autoridades civiles no debe ser en todo y en todos los casos, sino solo aquello que no contradiga la voluntad de Dios. Antes de nuestra obediencia a las autoridades civiles está nuestra lealtad al Señor. Obedecemos a nuestras autoridades civiles solo porque Cristo así lo ha ordenado. Así es que tenemos que mirar en primer lugar a la ley de Dios para ver si ellos no la están violando, si ellos no están yendo en contra de nuestro Señor. Porque hermanos, así como el emperador comisionaba a los gobernadores para impartir justicia, para premiar a aquellos que hacían el bien, pero también para castigar a aquellos que hacían el mal, aún ese emperador no se manda solo, sino que hay un Señor encima de él que lo ha comisionado, nuestro Señor Jesucristo. Él le ha dado tal autoridad al gobierno. Dios es nuestra máxima autoridad. Todo empieza con el sometimiento a Dios. Nadie puede someterse correctamente a sus autoridades civiles si antes no se somete a la máxima autoridad que es el Señor, el Dios, el dueño del universo. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros consideramos esta prioridad de que primero debemos mirar a nuestro Señor, a esta máxima autoridad, debemos cuidarnos de que esto no nos conduzca a la rebeldía y al menosprecio de las autoridades que Él ha establecido. Ese es un peligro que aún nosotros como cristianos corremos. Por eso estas exhortaciones. Por eso todo el libro del Apocalipsis. Como dice un autor, y cito, los creyentes deben estar inclinados a cumplir lo que las autoridades ordenan. Eso debe ser la inclinación del corazón. No como el mundo, que cuando se habla de política, que cuando hay votaciones, automáticamente el corazón tiende a rechazar todo eso y llevar a la hipercrítica, podríamos decir. A ir en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Y como hemos dicho, hermanos, siempre y cuando no vayan en contra de los mandamientos de Dios. ¿Debemos obedecer al gobierno? Sí. ¿Debemos vivir como buenos ciudadanos? Sí. Sin comprometer nuestra fidelidad a Dios. Por ejemplo, si de pronto el gobierno aquí en nuestro país ordenara que todos los ministros de las iglesias estuvieran obligados a casar a personas del mismo sexo, ¿qué deben hacer los ministros? Deben negarse rotundamente a obedecer esta ley, este mandato, porque ellos deben ser fieles primeramente a su Señor. Y entonces deben soportar con paciencia la persecución de parte de la sociedad y de parte del gobierno, porque la sociedad los va a criticar, los va a acusar. Y si esto se legisla, entonces el gobierno los va a perseguir. Pero
Todos nosotros debemos aferrarnos a lo que nos dice el Señor en su santa palabra, como leemos más adelante en 1 de Pedro 3, del 13 al 16. 1 de Pedro 3, del 13 al 16. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Ahí vemos este propósito general de nuestra obediencia al Señor, de nuestro testimonio para con los incrédulos, en buena conducta. ¿Para qué? Para que ellos glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Queremos que sea cuando ellos sean salvos, pero si no es así, lo harán cuando sean juzgados. ¿Cómo serán, hermanos, avergonzados los acusadores? ¿O cómo será silenciada la ignorancia de los hombres insensatos, sino por la buena conducta de los cristianos? Por su fidelidad a Dios, por su obediencia a las autoridades en aquello que es bueno y justo, por su amor a los incrédulos. ¿Cuándo es que serán silenciados estos que acusan injustamente a los cristianos? A pesar de que obedecen a Dios, a pesar de que muestran amor para con su prójimo, aún así los acusan falsamente, aún así los persiguen. ¿Cuándo serán silenciados? Algunos dicen que serán silenciados en esta vida y otros dicen que en el día del juicio. En esta vida, como en el caso de Mardoqueo y Amán, como Amán fue silenciado por los elogios y reconocimientos que el rey le dio honrando a Mardoqueo, o también puede ser en la vida venidera, cuando los justos vayan a la vida eterna y los injustos, los perseguidores, vayan a la condenación eterna. Pero por las buenas obras de los cristianos, los injustos, los que los acusan falsamente, serán silenciados. Este es un estímulo para las buenas obras, para el testimonio a los incrédulos, para anunciarles la luz, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vemos que el evangelismo va más allá de predicarle en un momento el evangelio a una persona. ¿Debemos hacer eso? Sí, pero va más allá de eso. Tiene que ver con nuestra buena conducta, con nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso vemos, hermanos, en el versículo 16 ahora la manera correcta de someternos a las autoridades. Ya lo hemos dicho, pero veamos qué más nos dice el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, el cristiano es una persona libre.
que no está esclavizada a ningún hombre, pero al mismo tiempo es alguien que ahora sirve a su Dios, es un siervo, un esclavo de Cristo. Y porque es un siervo de Dios, entonces puede servir a las autoridades que Dios ha establecido. Puede obedecerlas con toda libertad, con la libertad de ser siervo de Dios. Así que, hermanos, el sometimiento del cristiano al gobierno no es como el del esclavo a un amo cruel que le teme por miedo, por causa del castigo, sino más bien porque el cristiano es libre en Cristo, puede hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, esta libertad que tenemos en Cristo, nuevamente aquí hay que hacer un balance. No es licencia para la rebeldía y el desprecio de la autoridad, un desprecio con soberbia. Hablaba hace rato con una hermana y es verdad que debemos despreciar las obras abominables que hacen muchas veces los gobiernos, las autoridades, pero debemos de cuidarnos de que eso no viole el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aborrecemos sus obras, pero debemos tener cuidado de no desear su condenación eterna en el infierno, por ejemplo. Debemos orar por justicia, sí, ahí están los salmos imprecatorios, cuando oramos para que Dios traiga justicia cuando el mal reina, pero al mismo tiempo debemos tener dolor cuando viene el castigo, cuando viene la condena de los impíos. Porque, hermanos, es común en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, hablar mal, ridiculizar, criticar a las autoridades civiles, bajo el pretexto de la libre expresión. En su tiempo, por ejemplo, se hacían estas caricaturas que eran sátiras que veía uno en el periódico, ridiculizando, ¿verdad?, a los políticos. Y ahora los memes también hacen eso. Pero lejos de que eso sea una expresión de la libertad del individuo, más bien muestra lo contrario. Muestra que está esclavizado a sus propias pasiones. Muestra que no hay temor de Dios en el corazón. La verdadera libertad es aquella que se conforma a la voluntad de Dios y se ocupa en hacer el bien. Aquella persona que hace su propia voluntad, como dice este mundo, que les dice, tú eres libre cuando tú haces lo que quieres, pero eso es esclavitud. Esclavitud a tu propio pecado y esclavitud al diablo. La verdadera libertad es cuando uno pasa de estar bajo la esclavitud de su propio pecado a estar bajo la esclavitud de Cristo, del Señor. Como dice un comentario del estudio de la Biblia de la Reforma, la libertad cristiana no se fundamenta en escapar del servicio, sino en un cambio de señores. Antes nosotros los cristianos servíamos al pecado, hacíamos la voluntad del diablo, pero ahora servimos a Cristo y hacemos su voluntad. Tenemos un nuevo Señor. Nunca dejamos de servir a un amo.
En última instancia, como he dicho, hermanos, servimos a Dios y por lo tanto servimos a nuestras autoridades en aquello que es lícito. Y el mayor ejemplo de esto, hermanos, de este sano equilibrio, de someterse primeramente a la voluntad de Dios y asimismo a las autoridades civiles, pero no dejar de ser fiel a Dios y soportar el sufrimiento de parte de los hombres, lo encontramos únicamente en nuestro Señor Jesucristo, aquel de quien las Escrituras le llaman el siervo de Jehová. ¿Quién es este siervo de Jehová? Considerémoslo, aquel Kyrios, aquel Señor, quien siendo el dueño y el rey, no de una región de este mundo, sino de todo el universo, no obstante, vino a este mundo y se hizo un servidor, un siervo. Él es el verdadero siervo del Señor, no autoproclamado Dios, sino siendo verdaderamente Dios. Pero al mismo tiempo también siendo verdaderamente hombre. Como dice Pablo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesucristo, en obediencia a su Padre, tomó la naturaleza humana. Él no es una criatura así como nosotros, porque Él no fue creado. Él no tiene principio y no tiene fin. Pero Él tomó la naturaleza humana en lo que se conoce como el milagro de la encarnación. Y cuando estuvo en la tierra, Él fue obediente a su Padre, estuvo sujeto a sus autoridades terrenales, obedeciéndolas siempre en su justa medida, ni obedeciendo ciegamente a todo, pero tampoco siendo un rebelde sin causa. Lo vemos, por ejemplo, en los evangelios diciendo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también lo vemos diciéndole a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Lo vemos despreciando justamente a Herodes cuando quería matarlo antes de tiempo. Y lo vemos también en silencio delante de ese mismo Herodes cuando lo tenía ahí nada más para su espectáculo. Pero lo vemos también diciéndole a Pilato que tenía más culpa quien lo había entregado a él. Así que, hermanos, pasemos a las aplicaciones del último punto. Un resumen práctico, versículo 17. Hermanos, aquí el apóstol Pedro va a dar 4 exhortaciones que nosotros ya hemos visto a lo largo del primer capítulo y de lo que estamos viendo del segundo. Dice el versículo 17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y quiero tomar, hermanos, las últimas 2 exhortaciones para las aplicaciones, pero solamente para mencionar las primeras 2 de honrar a todos y amar a los hermanos. La primera, hermanos, nos habla de nuestra relación con todas las personas. Debemos honrar a todos los hombres, sean justos o injustos, porque a fin de cuentas todos, creyentes o no creyentes, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos servirles, debemos de ser bondadosos con ellos, misericordiosos, pacientes, hablándoles
la verdad, dándoles buen testimonio. Y por supuesto, amar a los hermanos. Nuevamente nos recuerda aquí el apóstol Pedro ese amor fraternal que debemos a nuestros hermanos en la fe. Y en cuanto a las últimas dos exhortaciones, hermanos, el temor a Dios y la honra al Rey nos muestra esta diferencia que el cristiano debe hacer en el sometimiento a estas autoridades. El temor es solamente al Señor, a ninguna persona, sino al Señor. Pero a las autoridades debemos honrarlas, como ya hemos visto a lo largo del sermón. Así que en primer lugar, a Dios, como lo hemos visto, se le debe el temor reverente. Y aquí quiero hablarte a ti, amado hermano cristiano. En este tema del sometimiento a las autoridades por causa del Señor, debemos temer a Dios y no a los hombres. Por más poder y autoridad que ellos tengan, por más intimidantes que parezcan, debemos recordar que esa autoridad se las ha dado Dios. Y no hay razón para temerles. A fin de cuentas, Dios los ha comisionado. Dios es la verdadera motivación para obedecerlos, para respetarlos en su justa medida. Y el temor a Dios, hermanos, como si ustedes recuerdan, no es como el de un esclavo para con un amo cruel, sino más bien como el de un hijo para con su padre, a quien honra, a quien respeta, a quien admira. Y sí, con esa reverencia solemne, porque Él ha de juzgarnos según nuestras obras, pero con la confianza de que en aquel día saldremos victoriosos, porque a Cristo el Señor servimos, porque Él ha pagado por nuestros pecados. Así es que obedezcamos, hermanos, este mandamiento de someternos a nuestras autoridades civiles como siervos libres de Dios, que buscan agradarlo a Él y no a los hombres. Y esto aplica a todas las esferas de la sociedad. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras autoridades? Primero, temo a Dios y como resultado honro a las autoridades que Él ha puesto. Porque si yo no temo a Dios y quiero someterme a mis autoridades, voy a caer en uno u otro extremo que hemos dicho. O voy a obedecerlo ciegamente en todo, aun en aquello que es malo, o voy a negarme a someterme a ellos en todo, rebelándome contra esa autoridad y finalmente contra la autoridad de Dios. Porque el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste. Y en este punto quiero hablar también a los amigos que aún no han puesto su confianza en Cristo. A ti, amigo no creyente. Tú ya has visto el orden de esta prioridad. Tú no puedes obedecer a estas autoridades civiles correctamente si antes no obedeces a Dios, si antes no te sometes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso ocurre con todos los mandamientos. Tú no puedes obedecer verdaderamente los mandamientos de Dios si antes no obedeces este primer mandamiento, que es arrepiéntete de tus pecados y pon toda tu confianza en Jesucristo. Ofrece tu vida a Cristo, ríndete a Él
a este único Señor. Y entonces Él te va a dar la gracia para ser su siervo, para obedecer sus mandamientos. Serás libre. Ya no serás más esclavo del pecado al que ahora sirves. ¿Sabes cuál es la evidencia de que estás esclavizado al pecado? De que lo sirves voluntariamente. Tú no sirves al pecado por la fuerza, nadie te obliga a pecar. Tú pecas voluntariamente y esa es la peor esclavitud. Cuando eso que te destruye, tú le rindes tu vida. Voluntariamente te ofreces a eso, pero tiene mal paga, te va a condenar en el infierno. Pero igual podemos compararlo así, si hoy tú dejas de estar bajo el señorío de tu pecado y del diablo y te sometes a Cristo por medio de la fe, abandonando tus pecados, poniendo toda tu confianza en Él, tú te puedes someter voluntariamente a este Señor y la paga es incomparable, es vida eterna, es gozo eterno, es seguridad eterna, felicidad eterna al lado de tu Señor. Y segunda aplicación, hermanos, es verdad que el temor es solo a Dios, pero a las autoridades civiles les debemos respeto y un trato digno, porque Dios les ha dado esa honra. ¿Cómo debemos honrar de esta manera a nuestras autoridades? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hermano, tengamos en nuestras oraciones a nuestras autoridades civiles. Esto nos va a ayudar a no criticarlas tanto. Cuando tú oras por alguien, dejas de criticarlo, dejas de verlo mal, porque te empiezas a enfocar en lo verdaderamente importante. Lo importante es que ellos cumplan con el deber que Dios les ha asignado, impartir justicia, que reconozcan a los que hacen el bien y que castiguen a los que hacen el mal, pero también por sus almas, porque ellos son hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Ellos van a estar así como tú y como yo delante de Cristo en el día del juicio. Allí estará Poncio Pilato. Ahora al revés, ¿verdad? Así que oremos por nuestras autoridades, seamos compasivos también con ellos, si aborrezcamos el mal que hacen y aún denunciémoslo, pero al mismo tiempo tengamos misericordia de sus almas. Ellos también darán cuenta delante de Dios. Hace unos años, hermanos, conocimos un hermano y yo en el evangelismo a un joven de nombre Tito Quirós. Él fue ganador del Premio Nacional de la Juventud en el 2015. Fue durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto. En esa ceremonia, Tito tuvo la oportunidad de poder platicar con el presidente, él nos lo platicaba, y le pudo dar una Biblia. Y me quedó muy grabado lo que él le dijo al presidente. Él le dijo: señor presidente, sabemos que mucha gente lo critica, pero queremos que sepa que hay un pueblo que está, que está orando por usted. Ese es nuestro deber, hermano. Se nos olvida en medio de a veces lo que vemos en las noticias, lo que a lo mejor platicamos en el trabajo, en la escuela.
Se nos olvida cuál es nuestro deber para con nuestras autoridades, además de someternos, el orar por ellos, que gobiernen bien y que sean salvos. Esta es otra manera de honrarlos. Y por supuesto también pagando nuestros impuestos, si tenemos alguna multa por allí, pues también alguna infracción, respetando las reglas de vialidad, manteniendo el orden público, etcétera. De esa manera, aunque sean cosas que decimos muy sencillas y de la vida cotidiana, estamos obedeciendo este mandamiento. Y cierro, hermanos, citando al apóstol Pablo en Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Padre sabio y Señor y Rey del universo, te damos gracias, Padre, porque no solamente tú eres nuestro Señor que está en los cielos, sino que también nos has dado tu palabra para que obedezcamos tu voluntad. Gracias, Señor, por la libertad que nos das en Cristo Jesús para obedecerte, porque estos mandamientos son luz a nuestra vida. Danos de tu gracia, Señor, para obedecerlos correctamente. Ayúdanos a guardar nuestra lengua del mal, nuestro corazón del rencor, pero al mismo tiempo, Señor, actuar con justicia, aborreciendo el mal, amando la bondad. Danos de tu gracia, Señor, para obedecer este mandamiento y los que vendrán después en esta epístola. Líbranos de un corazón rebelde, de un corazón obstinado, Señor. Somos tus siervos, queremos agradarte en todo y queremos pedir tu misericordia también para aquellos que están perdidos, Señor. Tú no quieres su muerte, tú no quieres su condenación. Pedimos que doblegues sus corazones, Señor, que ellos besen los pies de Cristo, que confiesen que Él es el Señor para tu gloria aquí en la tierra, Señor. Rogamos que no sea así con ellos, con los que están aquí presentes en el día del juicio, sino aquí en la tierra, Señor. Ten misericordia, Padre. Y oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.